¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? Y no me refiero a tu nombre, tu historia o lo que haces, sino a algo mucho más profundo, tu identidad. Porque una de las verdades más poderosas del Evangelio es esta. Dios no solo vino a perdonarte, Él vino a darte una nueva identidad y eso lo cambia todo. Así que si alguna vez te has preguntado quién eres tú, cuál es tu valor, te invito a quedarte porque no solo responderás esa pregunta, sino también podrás entender qué significa realmente recibir a Jesús, quién eres tú una vez recibes a Jesús en tu vida y cómo el Dios eterno decidió acercarse a nosotros. Te invito a ir a tu Biblia en el libro de Juan, el capítulo 1, y quiero compartir contigo desde el versículo 12 al 14. Hasta ahora Juan nos ha mostrado que Jesús es eterno, el Verbo, que Él es Dios, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es la luz verdadera. Y si quieres comprender esos temas a profundidad, te dejo por aquí el enlace para que los puedas ver. Entonces el enfoque no solo es quién es Jesús, sino quién eres tú una vez recibes a Jesús en tu vida. Y vamos al versículo 12 que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice más a todos. Nomás con esta palabra, todos, ya cambia mucho, porque es que aquí no dice que a los perfectos o a los que merecen o a unos pocos, no, dice a todos, aquí está incluyendo a toda la humanidad, pero ¿qué dice? A los que le recibieron. Y esto es mucho más profundo de lo que parece, porque recibir a Jesús no es simplemente saber que existe, es abrir tu corazón, es de creer en Él completamente, de verdad, es entregarle la vida a Él. No es simplemente admirarlo desde lejos, sino dejar que Él entre a tu vida, a tu corazón. Y Juan añade algo más y dice a los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Porque no es solo información. No, en la Biblia el nombre representa la identidad, el carácter, la esencia de una persona. Entonces creer en su nombre significa confiar en quien Él es vivir dependiendo de Él, es descansar en lo que Él hizo, no solo conocer historias acerca de Él, sino confiar tu vida completamente a Él. ¿Qué sucede cuando recibes a Jesús en tu vida? Y la respuesta está en el versículo 12 y dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad habla de derecho, habla de autoridad, de un privilegio dado. Y Dios da ese derecho, ese privilegio a quienes creen y reciben a Jesús y aceptan a Jesús como el Señor y Salvador, como el unigénito de Dios. Y esto es increíble porque el ser humano separado de Dios por el pecado no podía hacerse hijo de Dios. Dios es quien da ese derecho. Tú no te haces hijo de Dios. Dios te hace hijo. Y aquí vemos algo demasiado hermoso. Y es que Jesús cuando vino a la tierra y murió, nos dio salvación. Y esa salvación no solo nos dio perdón, sino adopción. No sé si habías escuchado de esto antes o no, pero Dios no solo quiso limpiarte, Él quiso traerte a su familia. Y esa adopción cambia la manera en la que Dios nos ve, pero también cambia la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cuando recibes a Jesús como lo que es, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, de verdad lo crees en tu corazón, pues Dios te da una nueva identidad, hijos de Dios. Detente un momento para pensar en eso. Hijos, no esclavos, no extraños, no solo seguidores lejanos, sino hijos de Dios. Y eso cambia completamente la relación. Si eres padre o madre, puedes entender el amor hacia un hijo, pero incluso el amor humano más grande es solo un reflejo del amor perfecto de Dios hacia nosotros. El Evangelio no se trata solamente de escapar del juicio, sino de ser traídos cerca del Padre. Si nosotros como humanos buscamos amar y cuidar a nuestros hijos, cuánto más Dios desea acercarse, amarnos y guiarnos. Cuando entiendes quién eres en Dios, todo empieza a ordenarse, porque no fuimos llamados para encontrar identidad en el propósito, sino propósito en la identidad. Así que no es qué tengo que hacer con mi vida. Primero es quién soy delante de Dios. Y desde esa respuesta nace todo lo demás. Ahora acompáñame al versículo 13 que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta nueva vida no viene de esfuerzos humanos,
No viene de linaje, no viene de tradición familiar, no viene de obras humanas, sino que viene de Dios, solo de Dios. Y es importante entenderlo, porque esta nueva vida no es una versión mejorada de la anterior. No, es una vida completamente nueva y no es religión, es transformación. Es una obra sobrenatural producida por Dios mismo. Uno puede crecer alrededor de cosas cristianas. Me refiero a que uno puede escuchar prédicas, conocer versículos, ir a la iglesia, pero quizá no haber nacido de nuevo, porque no es por obras humanas, es tu corazón. Y el único que lo sabe todo y puede ver hasta lo más profundo del corazón es Dios. Así que dependiendo de la sinceridad de tu corazón al recibir a Jesús, es que Dios te da ese derecho de ser hijo o hija de Dios. Y llegamos al versículo 14 que dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quizás una de las preguntas más profundas que alguien pueda hacerse es, ¿Dios realmente me quiere cerca? Porque quizá muchas personas piensan en Dios como un Dios distante, como un Dios lejano que hay que intentar alcanzar. Pero Juan nos cuenta una historia totalmente diferente. Y es que Dios decidió acercarse al ser humano. El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, aquel que estaba desde el principio, se hizo carne. El Eterno entró en el tiempo. El invisible se hizo visible y caminó entre nosotros. Dios no se quedó distante mirando al ser humano desde arriba, no. Y eso es lo que hace el Evangelio tan especial y tan diferente, porque muchas personas intentan alcanzar a Dios o acercarse a Dios con sus propios esfuerzos, pero aquí el Evangelio nos enseña algo diferente y es que Él vino a nosotros. Así que no se trata de lo que tú haces para alcanzar a Dios, se trata de lo que Dios ya hizo para alcanzarte a ti, porque no es religión, no es esfuerzo humano, es gracia y amor. Entonces el versículo 14 dice que aquel verbo, o sea, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitar significa hacer morada, levantar tabernáculo. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en un tabernáculo entre su pueblo, pero ahora Dios estaba caminando entre ellos en Jesús, tocando al leproso, llorando con los quebrantados, sentándose con los pecadores, caminando entre las personas. Dios se acercó. Y el versículo 14 continúa diciendo, y vimos su gloria, pero no una gloria humana superficial, no, la gloria del carácter de Dios revelado en Cristo. El verbo se hizo carne, o sea que Jesús se hizo carne y dice, y vimos su gloria, vimos la gloria de Jesús que revela a Dios, que revela el carácter de Dios, que revela su amor, su santidad, su compasión, su pureza, y que dice, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito significa unicidad, o sea, una unión, una relación, porque Jesús no es solo un hijo más. Jesús es el Hijo eterno, el Hijo amado de Dios. Y el versículo 14 termina diciendo, lleno de gracia y verdad. En Jesús vemos algo perfecto, y es la verdad que confronta al pecado y la gracia que abraza al pecador. No hay contradicción en él. En Cristo, gracia y verdad se encuentran en perfección, porque Él no vino solo a hacer personas sentir mejor, Él vino a salvarlas, a transformarlas y a reconciliarlas con Dios. Y quizás estás escuchando esto y piensas, pero después de todo lo que he hecho, ¿Dios aún me puede recibir? ¿Dios me aceptaría? Y la respuesta es claro que sí, a todos los que le recibieron. En Cristo hay una nueva identidad, hay una nueva vida y un nuevo comienzo. El milagro más grande no es solo el perdón, es la identidad, porque el Verbo eterno se hizo carne para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. No eres definido solamente por tus errores o por tu pasado o por lo que otros dicen de ti. Si has recibido a Jesús en tu corazón, ya tienes una identidad, ya sabes quién eres y que nadie te mueva de allí, porque eres hijo o hija de Dios. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Mi deseo es que la palabra de Dios no solo llegue a tu mente, sino que también a tu corazón. Y si este mensaje habló a tu vida, te invito a suscribirte al canal, ya que subo un video nuevo cada domingo. Así que nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.